tiempo. Comencemos, yo creo. Primero que todo, buenas tardes. La primera parte de la sesión, le contesté a varios de ustedes por correo, la vamos a destinar a contestar dudas de lo que tengan sobre el caso Kier POD, que era esencialmente complejo por el tema de los futuros, etcétera, cosas nuevas para usted. Entonces, yo considero que es probable que ocupemos los primeros 25 a 30 minutos de la clase en contestar ciertas dudas que tendrían para después subir el caso como plazo máximo hasta las 8 de la noche. Entonces, y algo que creo aprendimos harto hoy, es que el chat es más lento. O sea, hice una clase en la mañana de que dije, bueno, no voy a ocupar el chat, lo terminé ocupando igual. Y después bloqueé el chat y todo fluye mejor. Entonces, el chat viene bloqueado por defecto hoy día. Así que ocupemos la función de levantar la mano. Si alguien no sabe cómo ocuparla, participantes, y sale como raise hand o levantar la mano si lo tienen en español. Y ahí vamos haciendo todas las consultas que ustedes tengan. ¿Sí? Soy todo oídos a sus consultas respecto al caso Kier primero. Matías, te escucho. Déjame darte audio porque no te escucho. A ver, reiniciar audio. Ahí sí, Matías, ahora te escucho. De nuevo, a ver. Matías, no te oigo. A ver, Vicente. Hola, profe, ¿se escucha? Hola, sí, ahí sí ya. ¿Cómo está? Vicente, Muchas gracias. no hay de qué. Eh, Tengo dudas con respecto al reconocimiento de la pérdida ¿Ya? real de la empresa Kider, ¿Ya? porque según lo que entendí, el sistema correctamente actualizaba el valor de los diferenciales que se generan al inicio. Entonces, no entiendo por qué al final del periodo se registra una pérdida real. Incluso hay un gráfico que está más abajo Ajá, en el anexo que muestra como los beneficios no realizables y ajá. después hay una pérdida real. Y esa no la entendemos muy bien. Ya. Esa se genera como para compensar el efecto de reconocer utilidades o por un tema de revalorización del instrumento. Revalorización del instrumento. Porque en el fondo, mira, creo que es este de acá. Entonces, Eh, no, era otro que salía como ese, parece. Bueno, no, era bien parecido. Ese de ahí. Ahí este. están las pérdidas operativas, sí. Ya, primero hay que ver que el caso tiene varias aristas. Voy a poner la pizarra para allá rayar. Entonces, vayamos quizá a lo básico que ustedes debieron ver con Salvador en el curso, digamos. Uno dice, mira, el futuro, digamos, hoy, voy a poner F0. Voy a hacer que sea una función de varias cosas. Pero es el precio del activo subyacente. Los derivados se hacen sobre un activo más simple. En este caso eran los bonos del tesoro. Aquí voy a poner bonos del tesoro, los T-bonds. Listo. Y se pacta el precio a plazo. Entonces, para que se dé la condición de no arbitraje, se hace con la tasa libre de riesgo. Ya. Y eso lo ponemos con T, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, que si tú fijas un precio a futuro, mientras las tasas de interés sean positivas, entonces es probable que el futuro tenga un valor más alto que el valor actual. Entonces, el precio de despacho o el precio futuro es literalmente el valor futuro. En cambio, el valor del bono hoy día es, voy a colocar otro color, voy a bloquear un micrófono, perdón. El valor
bono hoy es valor presente. Entonces, inventemos que ustedes dijeron 1000 y hago un futuro a 3 meses y la tasa a 3 meses era 1%, entonces te va a registrar que el valor futuro es 1010. Entonces, un problema del sistema es que si ya tú lo vendiste por 1010, listo, entonces te acabas de ganar automáticamente 10 de utilidad. Pero es por eso que se crea utilidad etérea o beneficio etéreo o ficticio o no realizable, porque en realidad la utilidad no ha sido de 10. Esos son los intereses que yo debería generar en el futuro cuando se devenguen con el paso del tiempo. Devenguen con el paso del tiempo. Entonces, tú no tienes 10 de ganancia. En 3 meses podrías tener 10 de ganancia. Entonces aquí hay que ocupar el clásico gráfico de futuro. Me enchuequé acá. Este es el valor del activo subyacente en cualquier momento T. Y este es el flujo de caja. Este es el precio de despacho del futuro, fijado en el momento cero. Si tu precio del activo subyacente es más alto, tú compraste barato, entonces esa es la posición larga. Si tú estás en la venta corta, entonces esta es la posición corta. Gano si el precio está por abajo. Entonces tú solamente ganarías plata si al vencimiento el subyacente que yo voy a comprar está más alto, o al revés. Si yo estoy vendiendo futuros de bonos del tesoro, entonces el precio está acá. Esa es la parte donde va a tener utilidades. Entonces, lo que pasa es que no existe un mercado real de bonos del tesoro del mismo tamaño que el mercado de futuro, y eso pasa en general en todos los mercados de derivados. Creo que Salvador se los debe haber hecho muy bien la primera clase. Pero si voy al caso, fíjense, por ejemplo, en el anexo 5 del caso, el valor total del principal, o sea, del valor carátula, del valor par, como quieran llamarlo, fíjense que los strips de futuro a corto plazo eran 300 millones de dólares. Los recons liquidados eran menos, entonces un strip, por si alguien no lo entendió, era como que tú agarras un bono cero cupón y lo recortas, un bono cuponado, tipo un bullet, lo recortas y lo conviertes solamente en bonos cero cupón. Entonces tú tenías ese stripping, pero yo separaba más bonos de los que después rearmaba para pagar. Entonces esta diferencia que quedaba acá entre la línea punteada, que eran los recon, como el punteo más, digamos, delgadito y el punteo más grande, que son los strip, desarmaba más bonos que los que reconstituía, pero separarlos y juntarlos como es el mismo instrumento, el mismo riesgo y la misma liquidez, no debería generar nada, por eso que la Reserva Federal te dejaba hacer eso. Aquí, como tú tenías un diferencial, bueno, tú tenías, si tengo una delta por cero o no, da lo mismo, entonces esa distancia no debería ser. Lo que sí hace la diferencia es que, voy a rayar el caso, estos de acá eran de corto plazo. Entonces, por ejemplo, te daban 1%. Los a largo plazo te costaban, invento, 5 trimestres, 10 trimestres, 5%. La empresa se iba a ganar la diferencia entre esos dos, en el fondo, esos dos tipos de futuros con distintos plazos. Y por eso que te queda esta diferencia, porque aquí había cerrado solamente 76 millones de recon a largo plazo, pero acá tenía 282 millones en recons de corto plazo, que vencían al día siguiente. Entonces, si vence el bono, entonces tú tienes que pagar eso. Ahí se va a generar el flujo de caja. Y en ese flujo de caja, tengo que borrar lo que acabo de rayar para que se vea como el caso bien. Entonces lo que va a pasar es cuando tú tengas que liquidar eso, tú decir, ya, pues empieza a sacar plata. Tengo que comprar, va a subir el precio. Y al subir el precio, entonces el costo de despachar el contrato futuro va a ser muy distinto.
porque no sé cuánto es el valor del activo subyacente y cuando se acerque el momento va a empezar a subir el precio del activo subyacente. ¿Entiendes? Entonces, por eso tú creaste esta diferencia entre el valor presente y el valor futuro y la empresa debió contabilizar el valor presente. Entonces, los 10 que poníamos en la pizarra que te estabas ganando solamente porque el precio que agarraba la contabilidad estaba en valor futuro, lo multiplicaste por X cantidad de opciones y te daba 350 millones de utilidades. Pero en realidad, como tú ibas al costo, no era 10, era 15, era 20, era 30, suplir ese activo subyacente, porque tú mismo estabas creando una demanda al tener que salir a cerrar los contratos. Y por lo tanto, en realidad perdías los 85 millones de acá. ¿Se entiende? Yo creo que Salvador a esta altura ya lo debe haber hablado en el curso futuro, pero ocurre harto en los mercados de futuros, particularmente que se ve backwardation y contango. Backwardation y contango son situaciones en las que al vencimiento del contrato futuro el precio esperado está más arriba o más abajo que el precio actual. O sea, ahora ya, si yo fuera el precio instantáneo en el fondo. Entonces, cuando hay eso, tienden a cerrarse muchísimo. Entonces, si hay contango, por ejemplo, que el mercado esté invertido, va bajando, tiende a ser en la fecha de despacho un futuro que cierra en un segundo más, debería tener el mismo precio que el activo en el mercado, porque prácticamente no hay valor del dinero en el tiempo. Lo mismo te pasa con los futuros que cierran el otro día, pero cuando esos precios se disparan, para cerrar ese gap tengo que ofrecer más plata, más plata, más plata, más plata, entonces lo que cobré hace 2 meses o hace 3 meses ya no cuenta en este caso. Y eso te lleva a las operaciones, a las pérdidas operacionales reales que tenía la compañía. ¿Sí? Porque además, un futuro, igual que un forward, pero en este caso pensemos que son exactamente lo mismo, un futuro se puede hacer NDF o FDF, Non-Delivery Forward, en el caso que tú compenses con plata. Yo no te entrego el activo subyacente, yo te lo vendí a 100, si en el mercado vale 120, yo te doy 20. Si vale 90, tú me das 10. Listo. Non-Delivery Forward. Que eso es lo más normal, sin despacho físico, Non-Delivery Forward. Pero podría ser For Delivery Forward, o sea, con despacho y que yo te tenga que entregar el activo. Entonces tú prometiste traer petróleo, oro, cualquier otra materia prima o un bono del tesoro, etcétera, debes entregarme el activo. Entonces, en general son, no en la teoría, pero sí en la práctica, levemente más caros los precios cuando tú estás haciendo un FDF en el que tengo que hacer el despacho que en un NDF cuando no tengo que hacer el despacho. ¿Sí? Entonces, esencialmente no provenía de los strips y de los re con la utilidad, sino que más bien de el separar el valor futuro que registrara la contabilidad, siendo que debió registrarlos por el valor presente. No sé si eso contestaba tu pregunta, Vicente. Sí, profe, muchas gracias, pero a ver, para ver si es que le entendí. Ajá. En el caso de un Raycon, Ujú. hay una salida de tu existencia o stock de los strips y una entrada de una obligación en una sola. Sí, claro. Entonces, esa strip que está valorizada en el presente se va como volviendo a transar en el mercado y al momento de la liquidación está como un diferencial, como Eso que es. queda como por sobre la obligación y ahí Porque se tu conoce la recon queda pérdida. en valor futuro y el otro queda en valor presente. No los dos quedan en el mismo valor presente, ¿te fijáis? Ah, claro. Entonces, como que yo Entonces, estoy registrando el ingreso antes que se devengue. perfecto. Y al momento como de la liquidación, el strip, como la revalorización, queda por sobre la entrada de la obligación. Entonces ahí está la pérdida, ¿no? Sí, claro, y como no tengo caja suficiente para cumplirla, entonces pateo el strip más lejos. Ah, claro, Y y ahí hacía eclipsada eso. eso es, como que digo, ya como voy a perder, en vez de hacerlo a 2 meses, lo hago a 3, a 5, a 8, y empiezo a aumentar el plazo, pero después dice, ya voy a salir a pagar, no hay mercado, porque yo vendí 800 trillions y el mercado de bonos del tesoro es solamente 19 trillions. Pasa en los mercados derivados, por eso no pueden ser todos para entrega, porque el mercado de derivados es más alto que el mercado real de esa clase de activos. ¿Entiendes? ¿Quién más? Sí, gracias, profe. No hay de qué. Joaco, tú ibas a preguntar algo, pero después bajaste la mano. Quizás yo ya lo contesté. Sí, era lo mismo, la misma duda de Vicente, profe. Muchas gracias. Ya, no hay de qué. ¿Quién más tiene dudas?
Nicolás, deja darte audio. ¿Podría Ahí está, volver te a escucho. repetir la parte en la que se liquida un strip Ajá. o si cuando lo patea o algo así? Ese detalle. Ah, ya. Cuando tú tienes, fíjense que a mí me parece que el anexo 4 es como lo que podría ser más simple. Ahí tengo un bono bullet, te paga intereses, baja, te paga intereses, baja, te paga intereses, baja. Entonces lo que tú dices, mira, aquí tengo 3 cupones. Entonces lo que debería hacer es recortarlo en 5 pedazos y transo 5 0 cupón. Uno que vence el año 1, otro que vence el año 2, otro el año 3, otro el año 4 y otro el año 5. Listo. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando tú tengas el valor presente, tú vas a decir, ya, pues yo te vendo el futuro en 3 meses más. Entonces, ya fíjense que es algo que voy a pagar en el futuro de algo que se va a pagar en el futuro. Entonces, imagínense, te digo, mira, este bono paga en un año más el cupón, pero yo te vendo este bono en 3 meses más. Es ahí la complejidad. Por eso que si no lo entienden bien, avísenme al tiro, porque como dijimos el primer día, este es el caso más complejo de todo el curso. Así que este es el límite superior, por si acaso, para que después se quede tranquilo. El de la próxima semana es mucho más light, el de Wharton, ¿sí? Entonces, lo que uno quiere decir es que yo estoy vendiendo a futuro un activo que me va a generar un pago en el futuro, que es el bono del tesoro. Entonces, obviamente, si el valor del dinero en el tiempo produce que mientras más cerca esté ese pago, más alto va a ser, lo que va a pasar es que la contabilidad debería de vengar todos los días un poquito de estos intereses. La línea que está aquí la voy a rayar. Esta línea de acá. ¿Se entiende? Entonces, esto debería ir increciendo, subiendo con el avance de los días. Pero lo que hacía la compañía, que era decía, el día 1, te hago hasta acá, listo. Los 10 que nosotros inventamos, esos 10 de utilidad de inmediato. Entonces, eso crea la diferencia. Tiene todavía que ver con que los stripping y los recon fueran contabilizados de forma distinta, pero con lo que más tiene que ver es con que la contabilidad lo agarraba por el valor futuro, que no es el valor de un futuro. El valor de un futuro al inicio, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale Cero. un cero? ¿Por qué vale cero? Porque es como una promesa de compra, pero en el futuro, ¿o no? Algo así. Oh, claro, pero podría valer algo. Pero ¿a qué Porque nadie precio gana. se hace? Nadie gana, eso es. Porque el futuro, a diferencia de las opciones, es un contrato justo para ambas partes. Entonces tú dices, mira, si tú me vendes a 1010 en el futuro, eso hoy día vale el valor presente. Ah, listo. Y si yo me comprara el activo hoy día vale 1000, y esto es lo mismo, pues, entonces si tú me prometes a 1010, quedamos en cero, pues, porque el costo de cumplir con esto es vender a 1010. Listo, que en valor presente tendría que conseguir 1000 pesos de préstamo. Ah, ya. Y entonces eso, ¿cuánto te va a quedar? Cero. Por eso que el valor del contrato futuro inicialmente es cero. Es una obligación para ambas partes, pero es un contrato justo. No es un contrato injusto como una opción, como una call o como una put, donde una de las partes compensa al otro, porque el otro con seguridad va a perder. O sea, en el peor de los casos empata, pero si pasa algo y la opción está dentro del dinero, entonces pierde plata. Creo que hay un par de manos levantadas. Nicolás, O no, es la de antes. es la de antes. Entonces, Ignacio. Ah, ahí sí, ahora sí. ¿Me escucha? Ignacio, sí, te escucho. Ya, profe, mire, tengo una duda sobre... hay una parte en el texto que sale que la estrategia de JET cambia Ah, por el hecho de que la contabilidad cambia, o sea que el sistema ahora no permite registrar las posiciones liquidadas con las no liquidadas. sí. Entonces, dicen que ahora él genera steps compensatorios con una fecha de liquidación menor, lo que produce un menor descuento en la entrada y por lo mismo también reduce las pérdidas. Ajá. Lo que no entendiera cómo se trataba esto y cómo al final terminaba influyendo, porque no me queda muy claro cómo se explica. Porque como ahora ya la contabilidad no te deja contabilizar estos 10 extra de ganancia,
Entonces lo que tú tienes que hacer es ampliar esta diferencia. Creo que el gráfico anterior era no más claro. Esta diferencia de acá, entonces fíjate que aquí no hubo una diferencia significativa y que esto fue explosivo obviamente en 93, cuando se fue al chancho Joseph Jet, que no había una diferencia notable entre la Recon y los strip que hacía. Entonces en el fondo terminaba cerrando casi todos los contratos. Pero aquí particularmente se da una diferencia notable. Entonces él es incapaz de conseguir los contratos y entonces lo que empieza a hacer es que uno es a un día y otro es a 10 días, a 30 días, y cuando tiene que pagar emite otro futuro que va a pagar en 60 días, y en 60 días emite un futuro a 120 días, y así sucesivamente estira el plazo para que cuando llegue el vencimiento él ya haya hecho algo. Sí, pero en algún momento te van a ejercer el futuro antes, ¿entiendes? Entonces, cuando te ejercen cuando te obligan a compensar el futuro, es donde queda el problema para Joseph Jet en este caso. Sí, profe, y por lo mismo tengo una consulta sobre eso, porque no entendí si lo que él hacía era, cuando generaba este instrumento a 2 días, que era muy, muy corto plazo, decía que para poder netear al final de cuentas, porque no existía suficiente oferta en el mercado, él hacía una contraparte que terminaba haciendo que entre los dos se era como que se neutralizaban. Eso es. Pero, Entonces, al final, el volumen activo, al final como que no existiera, sino que el mismo se neutralizaba es que eso es como un para ir problema del reparando. volumen, po. Tú podrías hacer esto, tú te compras y tú te vendes tus acciones a ti mismo todo el rato y creas Y por lo volumen en tanto el quedan mercado. cero. Y no me pago nada a mí mismo, al Eso, final. porque esa es la gracia. Esto quizás tiene que ver como con consolidación. Si algo recuerdan de Contiliado, la empresa no puede ganar plata vendiéndose a sí mismo, po. Entonces todas las ventas entre mismas líneas de negocio, intercompany, dentro del holding, da lo mismo, po. Entonces, si Johnson le compra muy caro a París y París se forra, Johnson pierde mucha plata. El grupo en sí mismo, a menos que le venda un tercero, no va a generar eso. Entonces, de hecho, ese tema de la demanda es súper importante cuando veamos ahora el tema de las sociedades cascadas, porque el tema de las sociedades cascadas fue así, pues, ¿qué pasa si, no, pues que yo me compro a mí mismo, es tonto, sí, pues, pero ¿qué pasa si yo tengo 1000 acciones, que se las tengo, igual que las corretajes de propiedades, esta casa me la pueden vender 2 corredores distintos, listo, aquí hay mis 1000 acciones y me la puede vender la Raíz Vial y me la puede vender Selfin Capital, ahora BTG Pactual, listo. Véndanme las que quieran. Y yo empiezo a decirle a la Raíz Vial, ya cómprame más acciones, pida el que sea. Y BTG Pactual me empieza a vender las acciones, pues. Y yo digo, ya, pero ahora no, puja para comprar más acciones. La Raíz Vial le digo, ya, véndemelas. Y eso fue lo que pasó, después lo vamos a llevar a los números. Pero tú podrías crear un volumen de transacción porque como que fuiste vaciando el agua de un vaso a otro. Es la misma agua, pero tiene el volumen de que se movió el agua son 100 litros, pero en verdad solamente hay 200 cc. Esa creación de volumen es porque, por eso quizás a veces el volumen puede ser ficticio, particularmente en los futuros, en los derivados en general, porque los derivados se hacen sobre un nocional. Por eso también Salvador ya se los debe haber dicho, pero se habla del interés abierto, porque en el fondo si hay 10 posiciones largas y 8 posiciones cortas, en realidad el volumen real debería ser el neto entre los dos que el interés abierto. Eso es lo que uno tiende a mirar como volumen en los futuros, pero eso les digo ahora, 2020, no hace 25 años cuando fue el caso. ¿Entiendes? Antes, obviamente, sin tener transacciones de alta frecuencia, sin tener internet, sin tener muchos corredores de bolsa, esta era una estrategia que no era tan evidente allá. Y ustedes, magíster en finanzas o candidatos a, les cuesta verla, no es tan fácil. La gente de contabilidad no tiene ni idea. Contabilidad de derivados hoy todavía es una cosa muy complicada. La han pateado hasta el final. Ya contabilizar los bonos es complejo, pero contabilizar los derivados, de partida el derivado podría ser un activo si tú vas ganando o un pasivo si tú vas perdiendo. Ya eso es como, listo, ya no puedo pensar así. Los contadores no llegan hasta eso. Por eso es complejo el tema. Entonces, el volumen podría ser totalmente ficticio y es parte de. Por eso que además el volumen podría ser perfectamente más que el market cap total de la empresa algunos días. O sea,
Facebook, cuando se abría la bolsa, la empresa valía 100.000 millones de dólares, pero recibió demanda por 150.000 millones de dólares. Entonces, podría ser que hubo demanda por más acciones de las existentes. Entonces, la demanda o el volumen no representa solamente eso, porque además el volumen es la demanda y la oferta, entonces el que compra y el que vende suman, aunque solo haya una transacción. Ahí podrían pasársela varias veces en el día. Ya, perfecto. Joaco. Ya, profe. Es una duda respecto a lo mismo que habíamos hablado de las valorizaciones del bono, ¿Ah? valor futuro, valor presente. Que no sé si puedo ir a la página 7, en el segundo párrafo da un ejemplo de cómo se valorizaban los bonos. No sé si podría explicarlo, como para Uy, verlo. espérate, déjame borrar este círculo que había hecho. Siete. 7. Acá ya. ¿Qué parte exactamente, En perdón? el segundo párrafo, dice, por ejemplo, el 28 de diciembre. Ah, ya. Registró un récord de 200 millones de dólares en obligaciones al 12%. Eso significa que pagan una tasa simple anual de 12%, con vencimiento en mayo de 2015. Ya era un bono a 23 años. Y el futuro se iba a fechar el 11 de mayo del 93. O sea que era casi 4 meses y medio después. El sistema indicó unos beneficios de 9,4 millones de dólares en relación con esta transacción, ya que la posición larga en las obligaciones, valorizada a la fecha de liquidación futura, era de 292, mientras que la posición corta en strip, que cubría el contrato, era de tan solo 283,5. Ya, lo que decía era lo siguiente. Si tú tenías un bono que tenía 200 millones y tenía intereses capitalizados, ¿sí? Se estaba transando, en este caso, muy por sobre la par. Entonces, voy a dibujarlo para explicar esto. Limpiar. Tú tenías, lo voy a hacer con un cero cupón, los bonos del tesoro así de largo son bullet, pero me parece que la matemática financiera es más simple con un cero cupón. Entonces tú dijiste, mira, bono cero cupón, promete pagar, ya, es tonto porque con un cero cupón no va a funcionar, me acabo de dar cuenta. A menos que pongamos tasas negativas, ya, bono bullet. Ya, tú dijiste, este bono paga 12% sobre 200 millones de dólares. Entonces lo voy a hacer con cupones anuales. Este bono te va a pagar 24, 24, 24 y así sucesivamente hasta el último periodo que te va a pagar 224. Entonces lo que tú decías, mira, valor hoy. El bono tenía 200, y déjenme ver el caso, para ver, decía que el valor tenía 283,5. Entonces, valía 283,5 millones, y eso era una anualidad de 24 por los próximos 23 años aproximadamente. Ya. Entonces, había una tasa ahí durante 24 años, y luego 23. Y después recibía un único pago de 200 millones traído valor presente una sola vez. Listo, valorización de un bono bullet, espero que todos lo recuerden. Entonces, aquí había una tasa, y ahí esa tasa de invento me daba 7%. ¿Por qué? Porque el valor del bono se mueve de esta forma. Este es el valor presente, esta es la tasa. Entonces, el valor del bono es una cosa así. Cuando baja la tasa, sube el valor. Aquí, este punto de acá, era el valor par. 200 millones. Entonces, esta de acá era la tasa cupón. 12%. Los bonos habían bajado a 7 y ahora valía 283. Entonces tú decías, ya, pues tengo un activo subyacente que hoy vale 283.
todo junto, ¿sí? Este es el bullet. Ya, yo podría hacer stripping y separar esto en todos los bonos cero cupón de 24, entonces me hago un portafolio de 24 bonos cero cupón de 23, perdón, de 24 y un cero cupón de 200. En esa fecha de vencimiento, bueno, lo que decía la Reserva Federal es que eso valdría esto, y eso es el subyacente de tu contrato futuro. Entonces tú dices, ya, pues yo te vendo a futuro desde hoy a 3 meses. Listo, entonces tú qué vas a hacer, vas a decir 283,5 por, voy a hacerlo bien simple. Como tu tasa era simple anual de 12%, entonces tú más o menos tienes en 3 meses un 3%. Listo. Entonces tú lo vas a vender por, y aquí tengo el número en el caso, 292,9. ¿Dónde quedó? Acá. Listo. Entonces, como yo voy a cubrir mi posición comprando el bono del tesoro, digo, listo, pues, tengo la posición, no está descubierta, está cubierta, entrego el bono y al tiro vendo el futuro, ya está, me compré el bono y estoy asegurado que lo vendo, o todo lo contrario, ¿sí? Compré el futuro y tengo el bono, listo, estoy asegurado que lo compro. Y listo, pues entonces lo que te dice es que aquí hay una diferencia de, lo voy a poner de otro color, 9,4 millones. Y ahí era el problema. Si él hacía esto por 400 millones de dólares, por 800 millones de dólares, siempre se iba a ganar el 3%. Este 3%, que era el valor del dinero en el tiempo, va a ocurrir cuando pase el tiempo. Entonces lo que tú vas a decir, bueno, es que no te cuesta esto cubrir la posición. A ti le vas a generar intereses y por eso está el grafiquito de que subía hasta 2,92. Entonces ahora te va a generar cero. Lo que pasa es que si el bono baja o el bono sube, eso sí te va a generar una ganancia. O la tasa de interés cambia, que insisto es lo que va a hacer que el valor suba o baje. ¿Se entiende? Entonces por eso que el futuro debería valer cero, pero el contrato lo registraba sobre el F y en realidad la ganancia es el futuro menos el subyacente llevado a valor futuro. Por eso existe una condición de no arbitraje. ¿Cuánto es la ganancia inicial en un contrato de futuro? 0. Por eso que eso debería ser exactamente lo mismo. En principio debería ser cero. Por eso la Reserva Federal decía, hagan lo que quieran, si a mí total no me va ni me viene, esto no desestabiliza el país, esto no le quita liquidez a la Reserva Federal. Chao, si aparte en promedio van a ganar cero. Esa es la condición de no arbitraje de valorización de los derivados. Pero podría ser distinto si es que el sistema reconociera el valor futuro a diferencia del valor presente. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, sí, No hay entiendo de qué. perfecto. No sé dónde quedó mi mouse, se me perdió, se volvió loco mi mouse. Ah, es que dejé el lápiz encima de la tabla. Ahí sí. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas respecto al caso? ¿Todo claro? ¿Ya? Listo. Entonces avanzamos. Miren, si ustedes van a webcurso, los archivos que vamos a utilizar para la clase de hoy, creo que estoy compartiendo solo el PDF. Voy a ir a webcurso. Vamos a ocupar lo que dice sociedades cascadas, que sería nuestra clase 4. ¿Sí? Entonces, nos vamos a concentrar hoy día en esto y la próxima semana, que ya es antes de la prueba, lo que pensamos hacer es tener una parte que esté dedicada a caso WorldCom, la discusión y cualquier duda que ustedes tengan para la entrega. ¿Sí? Y otra parte vamos a dedicar a resolver el material de estudio que está al principio de webcurso. ¿Sí?
para que ya tengan una idea de qué objetivos de aprendizaje esperamos en la prueba, etcétera. Algunas preguntas que podrían parecerse o no, y ya entrar más en el detalle de los números, por si alguien tuviese dudas, ¿sí? La ayudantía debiese ser, yo creo que la próxima semana, en general la hacemos la quinta semana, pero ahí la Coté y Hans están decidiendo cómo van a hacer eso y están hablando con la Macarena para que le asigne la cuenta pro por el horario determinado, etcétera, y afinando esos detalles. Pero aparte van a tener una ayudantía que en general dura como 2 bloques. Es un ejercicio muy duro de estado flujo efectivo. Si logran entender ese, están destinados al éxito en la prueba. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos ver nosotros? Esta clase queremos entender 2 cosas. ¿Qué son las sociedades cascadas y cómo se generó la distorsión de las sociedades cascadas que rodean el caso de SQM, Sokimich? ¿Qué se ha hecho la experiencia en el mundo? Por eso vamos a ver esta parte de descuento de los holdings. Y qué debiese o ser capaz de entender o qué debiese haber visto un director en este caso. ¿Sí? Acuérdense que la perspectiva de la primera mitad del curso es que tú haces el control de gestión desde afuera del curso. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo aquí es tratar de controlar sin tener información interna. ¿Sí? Entonces, sin tener información interna, los directores, ¿qué pueden ver? Estados financieros, análisis razonado, clasificaciones de riesgo, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ocupar esos archivos. Y el primero que vamos a ver es el que se llama radiografía a los directores. ¿Sí? Que este de acá. Para que lo puedan abrir, está ahí en el web curso que les mostraba recién. ¿Sí? Entonces, primero queremos este reportaje. Se actualiza todos los años, pero a mí el que me parece más claro era cómo estaba esto en 2014, para entenderlo en el momento en que se acusaba a las sociedades cascadas. ¿Sí? Entonces te dice, mira, cómo son, quiénes son, etcétera. Entonces voy a ir por cada sección de la noticia de radiografía de los directores. De los directores que existen, hay una parte no menor que tiene 4 directorios o más. Entonces, por ejemplo, de la empresa IPSA, en ese momento las 40 más grandes o las más transadas de la bolsa, después las 30 empresas más grandes desde el año 2018. ¿Sí? Entonces te decía, mira, Hernán Vigi y Guillermo Luksic, que ahí le pone un asterisco porque Guillermo Luksic falleció en ese momento, tenían 5 directorios. Andrónico Luksic tiene 4 directorios, Gonzalo Menéndez 4 directorios, y así sucesivamente Vittorio Córdoba, Cristiana Izaguirre, Arturo Maquena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver también la noticia del interlocking, que significa esto en el que tú participas en más de un directorio. ¿De dónde provienen los directores? Usted a la izquierda abajo puede notar las estadísticas. Todos de la Católica. ¿Por qué la mitad de los directores vienen de la Católica? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por un punto breve? Voy a ver quiénes levantaron la mano. A ver, no hice lo mismo con el lápiz. Hola, profe, ¿me escucha? Te escucho, Matías. Son todos de la Católica porque son todos amigos. Es cierto, ¿No? pero ustedes también son amigos y son de la Adolfo Ibáñez. No, no dice eso porque son todos de la Católica. Me parece que puede ser una cosa que sean amigos, pero no es exactamente eso. Consu. No, yo había levantado la mano para algo del caso. Ya, bueno, te contesto el caso. Que lo que pasa es que el millón que sale en la pregunta 5 ¿está en el valor futuro del bono bullet o el valor presente? Valor futuro. Ya. Profe, ¿puede
Puede ser que Vicente. todos sean de la misma universidad, porque eso como que les puede dar un enfoque parecido, entonces para toma de decisiones lo hace más fácil, Pero ¿por qué no son todos del Arturo Prat? por el prestigio además que tiene la universidad. Pero, o sea, claro, esto es 2014, pero si uno mira los rankings de los últimos 3 años, no veo ninguna diferencia entre la Católica, la Chile y la Adolfo Ibáñez. No, quizás no es por eso. Ignacio, ahí sí. Ya, no sé, puede ser porque tal vez no sean muchos directores, sino que se compone de un director que está en muchos directorios y por eso es que se repite tanto el número. O es una idea, no es así, po, porque ya arriba dice que el 84% de los directores solo integra un directorio. Entonces, no es por eso. Alejandro. Alejandro. Quizás porque los controladores tienen mayor predisposición por esa universidad, ¿Por qué? quizás porque ellos estuvieron ahí o por el prestigio que haya tenido anteriormente, y ellos la valoran de una mejor universidad para escoger directores. Eso es, un punto premio. Esa era la respuesta. Porque cuando ustedes sean los dueños de una empresa gigantesca, va a ocurrir algo que ocurre en finanzas, que es un fenómeno en todas las finanzas de todas las acciones del mundo. Creo que lo mencionábamos en las clases anteriores. Si yo les digo, ¿qué empresa ustedes comprarían de empresa eléctrica? Dijimos, Enel, América, Enel Generación, listo. Nadie me dijo POD Energy. No, Home Bias. Significa que hay un sesgo local. Entonces, cuando ustedes sean los dueños de esas empresas, ustedes van a ir a buscar a sus compañeros de curso. Voy a buscar el mejor que era de operaciones, voy a buscar el mejor de marketing, el mejor de finanzas, porque son los que conozco. Capaz que si yo contrato un headhunter, me dice, mira, contrata a este de Corea. Sí, no sé, no lo conozco. Yo sé que sabe. Está acá, pues vive acá. No tiene que aprender el idioma, listo, home bias. Quizás no es la decisión óptima, pero ocurre eso mucho. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve por qué en los gobiernos muchas veces prohibieron todos los ministros, o la mayor parte de los ministros de la Católica, porque todos o fueron compañeros, o unos fueron profesores del otro, y alumnos, y fueron ayudantes juntos y cosas así. Y es natural y es obvio, y sucede en todo, en los mercados accionarios, en los directorios, etcétera. Pero además, porque las grandes empresas que están ahora fueron formadas en otra época, ¿sí? En dictadura. Entonces, eventualmente ahí la mayor parte de la gente provenía de la Universidad Católica y eran los ministros, etcétera. Entonces, nosotros, Adolfo Ibáñez, no era una escuela tan importante cuando se formaron estas grandes empresas que son IPSA ahora en los 70 y en los 80. Entonces, obviamente, ¿a quiénes van a llamar? Los que ya llevan 30 años en la empresa y están llegando al directorio por encima de 50 años, a sus compañeros de la universidad. ¿Entiendes? Entonces, por esa razón tiende a existir una concentración en el número de directores de la Católica. Después los de la Universidad de Chile, porque esos son más del tipo gerentes, no ser los dueños de la empresa, que tienen que escoger a los directores para que los representen en la sociedad anónima. ¿Se entiende? Y después, 2 de la Adolfo Ibáñez. Pero aún así, la Adolfo Ibáñez tiene más que el resto de las universidades. O sea, otras universidades tienen 7 y son 7,1, ¿no? ¿Entiendes? O extranjero. ¿Sí? Entonces, fíjense, de las 40 empresas que estudiaron, doctores no son tanto. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si uno ve, Andrónico Luksic no tiene un doctorado. Vittorio Corvo fue ministro del banco, presidente del Banco Central, etcétera, tiene un doctorado. Me parece que Hernán Vigi también tiene un doctorado. Pero los que tengan más formación de empresarios no tienen ese tipo de estudios formales como un PhD. Entonces, muchos tienen un MBA o un máster de especialidad, porque si ahí vamos a empresas químicas, etcétera, quizás no tienen que estudiar MBA, pues tienen que ser expertos en farmacia, en minería, en forestal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero al menos tienen ese nivel universitario, para que se hagan una idea. ¿Sí?
Sigo en la infografía hacia arriba. Entonces, tenemos acá que los que más tienen 5 y que estudiaron. Ya. De los 138 que decíamos, 33 son comerciales y 27 son ingenieros civiles, que quizás debería decir civiles industriales. ¿Sí? Listo. El resto son 14 abogados, 7 son empresarios, 6 son economistas y los otros son ingenieros químicos, náuticos, navales, hidráulicos y lo que sea. ¿Sí? O sea, la mayor parte son ingenieros comerciales o lo que se da más en las pymes, empresarios. O sea, no estudió nada, se ha dedicado toda la vida a estar en la empresa. ¿Sí? ¿Cómo está hecha la forma de pago de los directores de la compañía? Entonces, tu forma de pago es remuneración fija, fíjense, o dieta, que en realidad la remuneración fija o la dieta, dependiendo de lo que te atienda, es igual fijo. El porcentaje del total del 41% solo les paga dieta. ¿Dónde estaba Rayar? Lo dejé acá atrás. Aquí. Rayar. Fíjense, el 41% solo les paga dieta. El 17% adicional les paga la dieta más la participación en las utilidades. Entonces, acá hay un 17%. Entonces, digamos, esta y esta. O le paga remuneración, o le paga dieta, o le paga ambas, son el 8 más el 17, 25 más el 41. Entonces tenemos que el 66%, 2/3 de la empresa IPSA, que en el fondo fíjense que ya son las que debieran ser más profesionales en esto, por eso que los directorios son tan... podrían ser mejores, dado que estoy grabando no quiero decir algo peor, pero podrían mejorar notablemente, ¿sí? Entonces, 2/3 de los directorios pagan una remuneración que es fija. Entonces, si tú haces el loco, si tú no asistes a la sesión, si tú no estás en un comité técnico, si tú no aportas nada al directorio, igual te ganas tu remuneración. ¿Se entiende? Entonces ya te deja un espacio, que es al menos este de acá, en el cual tú dices, bueno, no todo es una dieta o una remuneración fija, sino que hay una participación en las utilidades. Por lo tanto, si tú logras influir algo en la empresa, eso está linkeado a tu plan de compensación. ¿Sí? Nosotros en la segunda parte del curso vamos a llegar a la penúltima clase a ver evaluación de desempeño y la última vamos a decir, mira, ciertos planes de incentivo basado en Employee Stock Options o participación de las utilidades, o basado en el EVA, que es lo que ustedes tienen que hacer con el trabajo, y basado en el valor económico agregado que se puede matizar en los bonos, y vamos a hacer algo, ya que es lo más avanzado, banco de EVA. Ah, ya listo. Hacia allá deberían ir las empresas, ojalá la apliquen, casi ninguna empresa lo aplica en Chile. ¿Sí? Entonces, de hecho ahora que mencioné el trabajo me acuerdo de algo que les voy a decir al terminar de revisar los directorios. ¿Sí? Ya. Abajo entonces tenemos remuneración fija y participación en las utilidades. Es igual que ese. Participación en las utilidades solamente el 3%. Ya. Después cuando veamos Sokimich les voy a decir cuánto ganaba un director de Sokimich, para que se hagan una idea. Después, participación en los dividendos, o sea, ya que hay que generar más que utilidad, hay que generar caja para pagar dividendos, está mejor, pero que paguen las tres cosas, dieta, remuneración fija y además participación en las utilidades, o participación en las utilidades y en los dividendos, eso hace una diferencia notable, ¿sí? Solo en los dividendos el 1%, entonces es solamente una empresa de 100. ¿Se entiende? Entonces tiene una orientación mucho más fija, al director le importa menos si lo hace bien o mal. Eso hace una diferencia. Entonces, si tú tienes una remuneración que es totalmente fija, el desempeño puede ser notablemente peor, al menos tiene una motivación inferior. ¿Sí? Entonces, fíjense. Promedio de la compensación total del director para las empresas del índice general de precios de acciones. En ese momento las 120 más grandes, ahora las
80 más grande, más o menos, ¿sí? Varía de acuerdo al parámetro con que entran a las empresas, pero más o menos eso, ¿sí? Entonces, tengo que la empresa agropecuaria e industrial pesquera 18 millones, consumo masivo 85, de inversiones 40, comerciales y distribuidoras 18, eléctrico y servicios generales 37, retail, commodities, porque ahí las mineras pagan una cantidad brutal, 84 millones al año, y ahí van bajando, ¿sí? Entonces, servicios financieros 71, 65, inmobiliario y transporte y almacenamiento pagan menos. Composición de cómo pagan. El 40% es participación en las utilidades, una parte más baja es de la dieta y otra parte más baja es de la remuneración fija. O sea, ahí mejora porque el 53% solamente proviene de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces aquí veamos quién es quién. Los que pagan las mejores compensaciones, al menos el 2014 era CCU, paga en promedio 231 millones al año. O sea, pagaba 20 millones de pesos mensuales a sus directores. Luego SCAP con 200, luego Cigdo Coppers con 186. ¿Sí? Por el otro lado, tú tienes con menor compensación. Marinsa, alguien va a decir, no sé lo que es Marítima de Inversiones, Sociedad Anónima, no importa. Indiver, Sociedad de Inversiones también, ya, tampoco sé. Pero, ¿cuál es la que paga menos? ¿La ven? Mensual, ¿cuánto paga a sus directores mensualmente LAN? Denme un número. Hablen. José, te escucho. Como 500.000, ¿o no? Eso. Según yo, igual están desproporcionados los círculos, como arriba está 231 millones y abajo hay 5, entonces como que debería ser... Es que están proporcionados hacia el lado, perdón. Como que el tamaño de Marinsa es proporcional al LAN, que es el círculo completo, y Claro, el tamaño de Cigdo Coppers es proporcional al de CCU. Pero ahora pensémoslo ustedes. ¿Quién de ustedes iría a trabajar por 500.000 pesos? Si alguien lo haría, levante la mano. Ahora, Alan, inclusive con todos los viajes que uno puede hacer por el mundo, está difícil. Luis, ¿tú irías? Cuéntanos, Luis. No caché que era Alan particularmente, pero una empresa por 500.000 como director podía ser interesante como experiencia y para hacer carreras, no sé. ¿No? Claro, entonces LAN nunca te debería contratar a ti. No es porque seas tú, es porque el director debe traer la experiencia. Entonces tú vas a decir, mira, vengo a aprender. Los directores deben venir de vuelta, no pueden ir de ida. Si tú dices, claro, estaría interesante estar en el área de que reestructuren la empresa financieramente y se salve de la crisis actual de LAN, está bien. Pero los directores ya tienen que ser los máximos expertos del mundo en aerolínea. Y entonces, bajo ese punto de vista, si yo le ofrezco 500.000, ningún gurú viene. Vicente. Profe, que tengo una duda. En ese caso son compensaciones, pero eso es aparte de los sueldos menores que recibe. O sea, el gallo llegó hasta lo más arriba, ganar tan lucas, y sobre eso tiene las compensaciones por directorio, ¿no? No, pero ojo, es que no siempre el gerente general es director. Pero digamos que ese es el único gerente que es director. El CEO es además algunas veces el presidente del directorio. Pero cada vez con más frecuencia existen hartos estudios que demuestran que eso es una mala política. Porque si tú estás robando como gerente general, ¿quién te va a vigilar? El directorio. Pero tú eres el directorio. Ya. Eso es una parte importante de todos los casos que han leído de fraudes, de cómo cocinar los libros. Bueno, es que el procedimiento de control es que si tú quieres estar en el día a día gerente general porque eres experto al negocio, está bien.
Enrique Cueto. Tú dices, ya, ¿sabéis qué? Me quiero traspasar al otro lado, a controlar la dirección, pero un directorio una vez al mes, ver los números clave, diseñar la estrategia, 5 horas, 10 horas, lo que tenga que durar el directorio, pero no quiero estar todos los días en que servicio al cliente, que se cayeron los pasajes, que no escriben en Twitter, puras tonterías, ya. Bueno, en ese sentido, entonces tú vas a ser el presidente del directorio, pero tener la duplicidad de ser CEO y presidente del directorio es complejo. Eso se da en general cuando tú eres el dueño de la empresa al mismo tiempo. Entonces, eso genera, al menos lo que dicen la mayoría de los estudios, es que es malo. Entonces, como CEO famoso, en el fondo, no sé, Bill Gates para Microsoft, o era el CEO o era el presidente del directorio, pero no se quedaba con ambas. Entonces después se la transfirió a Steve Ballmer y él seguía siendo solamente el presidente del directorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, además, Bill Gates recibía $1 de compensación como gerente general al año. Listo, ese era su fijo. Entonces, lo único que quería hacerlo era bien para recibir sus dividendos como accionista de Microsoft. Entonces, un caso extremo en el que le bajo la renta fija, la dieta fija, la remuneración, como quieran llamarlo, pero la parte asegurada a casi cero. Y el resto es todo que lo hagamos mejor. ¿Se entiende? Alguien iba a preguntar otra cosa. Era yo, profe, pero lo explicó con lo de los dividendos de Bill Gates, que era más o menos eso, como tener control sobre la empresa para, o sea, tener acciones, pero al final ser parte del directorio uno influye mucho en las decisiones que toma la empresa, entonces Claro, puede seguir ahí. por eso que para las pymes es mucho más relevante, porque cuando las empresas son SPA, Sociedad por Acciones, o son limitadas, o son simplemente empresas sociedad anónimas, pero que son cerradas, que en general son más chiquititas, entonces lo que va a ocurrir es que en esos casos la compañía, yo quiero tener el control porque somos 5, entonces podría ser, podría no ser. Bueno, ya, pues entonces, si vamos a hacer un directorio, que no todas las pymes están de acuerdo con eso, porque no quieren perder el control. En el fondo no quieren que te pase un caso clásico como Steve Jobs. Mira, yo fundé esta compañía en el garage de mi mamá y de mi papá, y ustedes me acaban de echar de mi propia compañía, porque con el tiempo tu empresa fue creciendo, dividiste tu participación y ya no pesas en el directorio lo suficiente, así que eres muy caro para la compañía o muy loco y chao. Y después lo tuvieron que ir a buscar. Pero eso podría pasar. Por eso que, por ejemplo, han aprendido esas lecciones. Nike fue uno de los primeros a principios de los años 80 en que Nike creó la Serie A para que el fundador, Nike, digamos, retuviera el control, aunque a futuro necesitaban muchos más aumentos de capital. Las empresas tecnológicas son las que más hacen eso. Eligen venden unas acciones Serie B que tienen derecho a elegir menos directores que las acciones de Serie A. Entonces no aportan capital a futuro porque no tienen plata, pero aún así tienen la mayor parte de los votos en la junta accionista o en el directorio y con eso retienen el control. Por eso que lo que vamos a ver ahora, la vuelta del break, que es significativo, es la separación entre el control y la propiedad. Cuando yo creo eso, podría ser bueno en algunos casos, podría ser muy desastroso en otros casos. ¿Entiendes? Entonces, si yo digo, mira, CCU quizá es una empresa incluso más chica que LATAM en este caso, ¿sí? LATAM ya fusionado en el 2014. Y aún así, la empresa pagaba una compensación que era 40 veces más pequeña. Quizá alguien va a decir es que 20 millones es grosero, sí, pero es que si quiero traer a un súper experto, 20 millones es lo que pago. Mensual, lo estoy mensualizando, ¿sí? Entonces, eso es lo que gana un superdirector, los otros ganan 120.000 pesos. Por ejemplo, las empresas extranjeras tienden a tener otra política, tienden a tener política de no pagar los directorios. Por ejemplo, AES Gener, Energy, no pagan a los directores, pero porque los directores son asignados como parte de la matriz, etcétera. En general no le pago a las filiales. Entonces los directores internos que ustedes decían, el gerente de operaciones en Latinoamérica, el director de Enel Generación. Listo, eso es cierto. Pero cuando yo traigo a los directores externos se les debe pagar. Particularmente ahí vamos a discutir a la vuelta
¿qué director debiera ser, o quizás lo podemos discutir ahora, qué director debiera ser el mejor de todos? Bueno, el mejor director de todos es el director independiente. El director independiente es uno que no tiene ningún apego emocional, ¿sí? Tiene una definición legal distinta, pero el que no tiene ningún apego emocional. Entonces ustedes tienen un directorio y llaman, no sé, al profesor de marketing, y al profesor de marketing dice, profe, es que miren la empresa, ya tenemos que ver esto ya. Y va. Pero él no está no emocionalmente con la empresa, entonces es independiente. Pero tú dices, mira, yo soy CCU, o el Banco de Chile, o Vapores, o Canal 13, y yo soy alguno Luxich, controladores de todas esas compañías, tengo un apego emocional, me gusta la compañía, me tiene un plan, he dedicado tiempo, etcétera. Entonces, lo mismo te pasa para la otra empresa del grupo Luxich. Entonces, de Quiñenco, que controla las inversiones del grupo Luxich, o sea, Antofagasta Minerals, los hoteles, etcétera. Si tú tienes un apego emocional, no es independiente. Entonces tú dices, ya, yo tengo 3 directorios que escoger. Entonces el otro lo va a ocupar mi hermana y el otro lo va a ocupar mi primo. Ya listo. Pero esos directores no son independientes. En el fondo van a votar lo que a ti, accionista de la compañía, se te ocurra. Entonces, por eso que con el tiempo los directores, al menos de las sociedades que están bajo la regulación de la Comisión del Mercado Financiero, tienen que hacer una prueba. No puede ser cualquier payaso que aquí quiere ganar 7 millones de pesos al mes por hacer cualquier cosa, ¿sí? Imagínense que lo de CCU no está tan lejos de ser lo que pasaba en las sociedades cascadas. Sokimich pagaba 20 millones de pesos al mes, no, perdón, 12 millones de pesos al mes, más un bono que era un porcentaje del EBITDA, que con eso terminaban más o menos obteniendo 20 millones de pesos al mes. Y aún así te generó todo el problema en las sociedades cascadas. Entonces, puede ser que ahora la profesionalización se han sacado varias normativas. Por ejemplo, la norma de carácter general que obliga a caracterizar a tu gobierno corporativo, a tus directores. La 385 y la 386, que se están capacitando, no. Han participado en comités específicos, han asistido o no han asistido, etcétera. Porque si no, si tú eres un accionista chico, una FP que tiene fondos en 8.000 empresas, no voy a leer si los directores fueron o no. Bueno, o no, la empresa no me entrega esa información, no la voy a andar buscando en 8.000 empresas distintas. Entonces, tienen que presentar ese tipo de cosas al regulador. Y además ahora los directores tienen que rendir una prueba de conocimientos técnicos, de los cuales muchos, yo he apoyado en esa capacitación a algunas universidades, en que los directores tienen que cumplir con una parte significativa de conocimientos contables, que cuando tú dices, oye, vendamos esto, acumulemos esto, etcétera, ¿y eso cómo impactará? Porque tú tienes deuda con los bancos, tienes bonos, tienes cláusulas que cumplir, covenants, y eso podría impactarte. ¿Se entiende? Entonces, este es el panorama de cómo funciona un directorio. Es de hace 5 años prácticamente, porque está hecho con los estados financieros anteriores, pero la situación no es tan distinta. Me encantaría decirles que esto ha mejorado notablemente al 2020, no ha mejorado así. Quizás lo que más ha mejorado, y fíjense, aquí está la composición en los comités de los directores. Los controladores son los menos, los que más van son los independientes, o los independientes y controladores. Entonces el comité va por los que saben, no alguien que fue el dueño de la empresa que quizás sabe mucho, pero quizás no sabe tanto, o es el hijo del fundador que ya no sabe tanto, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces eso profesionaliza el negocio, digamos, el ser director para esos negocios. Entonces, fíjense que acá cuando te decían, mira, hay un director que puede estar en 5 o en 4 empresas al mismo tiempo, te genera una duda, y hacia allá va el interlocking. ¿Entiendes? La norma de que las empresas puedan tener al menos dos directores que estén en lo mismo. ¿Sí? Y ahí uno de los artículos es la noticia sobre el interlocking. O sea, te pasa esto. Tú eres experto en telecomunicaciones, deberías ser el director de qué empresa.
Si tú eres experto en telecomunicaciones, ¿de qué empresas Claro. creen ustedes? ¿De Claro, profe? Claro? Ya, ¿de cuál otra? Alejandro. Entel. Entel. Ya, Catalina, ¿de cuál otra? Telefónica. Telefónica. Listo, entonces tú dices, si traigo al mayor gurú, ¿debiera ser el director de estas 3 empresas o no debería ser de esas 3 empresas? No de las 3. ¿Por qué no? Porque son competidores. Pero no es el mayor experto. Tendría que irse a la que le Porque pague habría más. conflicto de interés. Pues. Bueno, a eso se refiere el interlocking, que en realidad nada te prohíbe haber invertido en Coca-Cola Andina y en Coca-Cola Polar y en Embotelladora Andina. Y las 3 tienen más o menos segmentado el país como en el centro, en el norte y en el sur. Listo. Las 3 franquiciarias de Coca-Cola. Entonces tú dices, bueno, pero si yo estoy en Andina y soy experto en distribución, y ojo, yo soy independiente, yo no estoy amarrado con los controladores de ninguna empresa, o estoy en Watts y estoy en Andina, o estoy en el Banco de Chile y estoy en el Santander, porque yo soy experto en banca, a esas 2 empresas les sirven. Sí, pero tú podrías tener una información sensible. ¿Cómo sé que no, es que yo no me voy a jugar el prestigio por eso? Sí, pero podría darse que tú en el directorio se debata algo que es súper importante para el Santander en el directorio del Banco de Chile y viceversa. Y diera un conflicto muy grande si el director está en ambos directorios, aunque sea el mayor experto y él jure de guata que es independiente. Vicente, tú ibas a decir algo. No, era la pregunta que hizo antes. Ah, ya, perfecto, Gracias. bajo la mano. ¿Sí? Entonces, por eso fíjense que ahí está la noticia que te explica cuál es la nueva normativa del interlocking. Que se bloquee, que los vayan a los directorios cruzados. ¿Entiendes? No de cruzados la empresa, sino que vayan haciendo de varias empresas. Y entonces la ley deberían haber sanciones más severas para esas conductas, porque tú puedes decir, oye, ¿y si subimos todos los préstamos? Si tú tenías el 20, yo tengo el 20, ¿por qué no soy el directorio de Superpollo o de la Salmonera? Si yo soy experto en salmones, ¿por qué no soy de Camanchaca? ¿Por qué no soy de Multifoods? ¿Por qué no soy de Australis? Yo le asesoro a todo y después le digo, mira, voy a por directorio y aquí fijemos el precio y después le voy contando a todo el resto y fijamos el precio y es una colusión blanca. Podría ocurrir, ¿se entiende? Entonces eso se debería evitar y quizás lo que más ha avanzado es esta idea del interlocking como unos 3 años después cuando ya las sociedades cascadas ya eran un caso grave de problemas en todo tipo, pero principalmente de control y de propiedad y que los gobiernos corporativos no estuvieron a la altura de la situación. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Alejandro, te escucho. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si un controlador tiene una participación en empresas que son de la misma área o rubro, pero por ejemplo, es dueña de gran parte de una y tiene un porcentaje en otro que le permite tener un director? Ahí ¿qué pasa en ese caso? Aunque él mismo no sea el director, pero puede designar a uno. Y que va a actuar como si fuera él. Bueno, si son personas distintas, la ley es difícil que lo pille. Pero si el Tribunal de Libre Competencia y al final muchas de las cláusulas de los comités que se hagan y particularmente de los estatutos de constitución de esa sociedad y de los directores deben apuntar en esa línea en la que no debieran o debieran abstenerse y dejar que su cupo sea utilizado por el director independiente. Por eso que el director independiente solo hace un directorio. Y entonces eso refuerza la idea de que lo va a hacer muy bien, porque no está multiplicado por 10 directorios en la que no puede hacer nada bien. Solo tiene uno y se juega el pellejo en uno. Los dueños de la empresa no se juegan el pellejo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto.
¿Alguien que tenga alguna otra duda? ¿No? ¿Todos claros con el directorio? ¿Sí? Ese es como el perfil general. A la vuelta quiero partir dando ciertas cosas sobre cómo han avanzado con el trabajo, que por las nulas preguntas creo que nadie ha avanzado, pero que después podría ser mucho más complejo, en especial en digital, porque no vamos a tener esta medio bloque que yo les decía el primer día que podíamos ir a Bloomberg. Entonces quiero decirle un poco dónde buscar los datos en Internet para que al menos unas 3 semanas más tengan su empresa y una especie de cálculo del WACC, porque si no después al final se les va a volver muy complicado y una parte significativa de esto. Se les voy a dar ciertos tips a la vuelta y después nos vamos con el caso de Sokimich y los descuentos de las sociedades cascadas. ¿Sí? Vamos al break entonces. Voy a poner en pausa la grabación, la voy a dejar corriendo. Pero volvemos en 15 minutos, a las 4:10 para hacer la otra mitad de la clase.